Seguimos en su programa Palabra a Tiempo. Hoy tenemos un invitado súper especial, uno de los hombres que se ha ganado el cariño de la gente porque le habla al corazón, le habla con la verdad y le dice las cosas como son. Y es un hombre al cual me unen vínculos bastante estrechos en los últimos meses. He estado bastante cerca de él y he conocido un poco de su deseo de que la gente entienda y comprenda las cosas que son propias de su entorno para que tengamos un mejor país. Me refiero al doctor José Dunker, que nos honra hoy con su presencia. Doctor. Gracias, Jesús, por invitarme a tu programa. Bueno, doctor, es un placer para mí, es un honor que usted esté aquí frente a estas cámaras. Sí. Bueno, yo te quiero plantear un tema que es la existencia de Dios. La existencia de Dios es un tema muy bueno. Sí, mira, la mayoría de la gente da por sentado una cosa o la otra. Hay gente que son ateas y entonces simplemente se plantan ahí en su ateísmo, y otros son creyentes y se plantan en su fe. Exacto. Pero no nos detenemos a razonar lo que pensamos sobre la existencia de Dios. Y eso es lo que yo te quisiera proponer en esta tarde. Ok, o sea que usted nos va a hablar de la existencia de Dios desde el punto de vista racional. Como un investigador científico. Porque tanto el ateo que dice yo no creo en Dios y se tranca ahí, lo está haciendo por fe. Sí. Como el cristiano o el religioso que cree mucho en Dios, pero no se sienta a investigar por qué está creyendo en Dios. Qué bueno, que ese tema es extremadamente importante. Pues díganos, doctor. Mira, lo que quiero es plantear 4 argumentos que sugieren la existencia de Dios. Porque nadie puede demostrar que Dios no existe o que Dios no existe. No es posible meter a Dios en un tubo de ensayo, en un experimento de laboratorio, y al final decir la investigación da que Dios existe, o la investigación da que Dios no existe. No es posible. O sea, bueno, Dios no es un elemento físico de la naturaleza, y entonces necesariamente es un elemento filosófico. Pero entonces vamos a ver unos creyentes y otros que no son creyentes. Desde que podamos poner a Dios en el tubo de ensayo, ¿ya no sería Dios? Sí. Mire, el primer argumento... Yo voy a dejar que usted desarrolle el tema y quizás alguna pregunta que me surjan se la voy a hacer. Sí, mire, el primer argumento tiene que ver con el origen de la materia. Si Dios existe o si Dios no existe, tiene que dar respuesta al tema de la materia, de dónde viene la materia. Miren, el mundo, bueno, en la Biblia está muy claro, dice, en el principio creó Dios. Sí. O sea, la Biblia dice, el origen de todo es Dios. Pero salgámonos de la Biblia para razonar. Bueno, en el mundo científico existe lo que se llama, tú sabes, la teoría del Big Bang. Del Big Bang. Que hace billones de años apareció una masa que se inflamó, se expandió, y entonces como eso estaba girando, ahí comenzaron a desprenderse los planetas, los astros del universo. Muy bonito, pero una pregunta sencilla. ¿Y quién disparó esa masa? O sea, ¿cómo comenzó el Big Bang? Porque mire, yo te voy a mencionar 2 leyes científicas que exigen un iniciador. Sí. O sea, que esa masa no pudo iniciarse sola. Tuvo que haber una causa que participara. Es bueno aclarar qué es una ley científica. Algo aceptado. Que ha sido comprobado. Sí, algo aceptado universalmente como verdadero en el mundo científico. Exacto. Una de ellas es la ley de Lavoisier. Lavoisier dice que en la naturaleza nada se cree, nada se pierde, todo se transforma. Ni la ley de la conservación de la materia. Bueno, esa es la segunda, la ley de Newton, que dice los cuerpos tienden a conservar su estado de reposo o movimiento a menos que una causa externa intervenga. Entonces, cuando tú dices que hubo una masa que se inflamó,
La primera pregunta es ¿qué lo inflamó? O sea, ¿qué disparó esa masa para que comenzara ese proceso del origen de todo el universo? Doctor, hay una tercera ley que no recuerdo quién fue que la esquematizó, que la ley se parece mucho a esas dos leyes, la ley de conservación de la energía, que dice que la energía ni se crea ni se pierde, sino que se transforma. Sí, bueno, eso simplemente es la de Newton. Eso también se puede traducir en lo que se llama las 4 leyes de la conservación de la energía. Sí. Y tienen que ver con esto también. Bueno, el punto es, miren, científicamente usted no puede afirmar simplemente que una cosa comenzó a moverse. Científicamente usted tiene que decir qué impulsó eso para moverse. Y lo que plantea la ley de Newton es que tiene que haber una causa externa a la misma masa. O sea, usted no puede decir, la masa comenzó a moverse, porque eso en el mundo pequeño significaría que tú tienes esa piedra ahí, tú estás diciendo, la piedra comenzó a rodar, pero espérate, ¿en virtud de qué se movió eso? Entonces, para explicar el origen de la materia, para explicar el origen del universo, parece imprescindible postular la existencia de Dios como un ser fuera de la materia, pero que impulsa un movimiento de creación y de ahí resulta la materia y todo el universo. Es el primer problema que plantea la existencia de Dios. Pero hay un segundo tema y es el origen de la vida. Imagínate que ya tú resolviste de dónde viene la materia. Entonces tú tienes que explicar cómo es que la materia se transformó en vida. Fíjate que Aristóteles en la antigüedad, él hizo una teoría muy simple y es la teoría de la generación espontánea. Aristóteles pensaba que si tú ponías agua, sucio, tierra, de ahí podían salir cucarachas, ratones, porque él pensaba la vida. Que sí, que la vida surgía de manera espontánea, como los cuando microorganismos que estaban ahí. Exacto, porque tú miras a veces el campo y tú ves de un sitio que crece hierba, y tú dices, pero eso surgió de la tierra. Pero hoy día sabemos que para que surja una planta en la tierra tiene que haber una semilla primero. O sea que la tierra no produce vida. Sin embargo, durante toda la antigüedad se creyó la teoría de Aristóteles de la generación espontánea, de que la materia se transformaba en vida de manera automática, hasta que vino una opinión diferente, y es, bueno, un investigador científico también, Redi. Tú recuerdas el principio de Redi. Redi dijo, no, mira, eso no es así, ¿no? Todo vivo nace de otro vivo. Excelente. Redi dice, mira, si tú no tienes vida, ahí no puede aparecer vida. La vida nace de otra vida. Eso finalmente fue confirmado por Pasteur. O sea, Pasteur hizo una investigación y él tomó un frasco estéril y depositó ahí una sustancia y la tapó bien y la conservó por tiempo prolongado y confirmó que no aparecía microbio. Entonces, no, mira, si tú no metes microbio, ahí no aparece microbio. Y esa demostración de Pasteur es tan aprobada que nosotros hablamos de leche pasteurizada. Sí. Y la palabra se dice y uno nunca se pregunta, ¿y de dónde viene eso de leche pasteurizada? No, muy sencillo. Es que si tú tienes leche donde leche pasteurizada y homogeneizada. Exacto. Si tienes leche donde no hay microorganismos y tú la pones en una botella estéril y la tapas, eso te dura todo el tiempo. O sea que está pasada por el proceso de la ley de Pasteur. Exacto, o sea, tú te aseguraste de que esa leche no tiene microbio, porque si tiene microbio no es pasteurizada. No está pasteurizada. Pero cuando tú haces eso, esa leche no se contamina. Pues entonces podemos tener muchas cosas pasteurizadas, doctor. O si no, pero todo lo que viene en lata es pasteurizado. O sea, cuando tú pones un alimento dentro de una lata,
eso está pasteurizado, eso podría descomponerse, pero no contaminarse. Tú ves, se podría descomponer con el tiempo, pero si ahí no se metió un microbio, ahí no va a aparecer un microbio. Una bacteria, no va a aparecer una bacteria. De modo entonces que el punto que se demuestra aquí es, como dijo Reddy, que todo vivo nace de otro vivo. Entonces aquí viene la pregunta sencilla. Bueno, pero si todo vivo nace de otro vivo, ¿de dónde vino el primer vivo? ¿De dónde vino ¿De dónde vino el primer? Entonces no hay solución científicamente hablando. No hay solución hoy por hoy. Y la única hipótesis racionalmente valedera es que Dios existe. Y como dice la Biblia, Dios comenzó a crear, a poblar el planeta y dijo: Dios sea esto, sea lo otro, y ahí apareció la vida. Apareció la vida en sus múltiples facetas. Están los microorganismos que se mencionaron ya, los seres, las plantas, los vegetales, que ya usted lo mencionó también. Está también los animales, los hongos, y nosotros, los seres humanos también. Perfecto. Hubo un investigador ruso, Oparin, muy importante, porque Oparin hace un planteamiento que fue enseñado en la Unión Soviética como verdad científica, y es que se produjo un desarrollo de la materia de modo que los átomos fueron formando moléculas y las moléculas fueron formando moléculas más complejas, macroproteínas, y que de esa manera surgió la vida. Bueno, eso está muy interesante, Oparin, pero eso es igual que como vamos a ver con la teoría de la evolución. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? No, es que, mira, para tú tener una cosa que se va desarrollando, tú necesitas un desarrollador. Sí. O sea, tú puedes decir: mira esa escalera ahí, abajo había una pelota, y cuando tú vuelves a ver, la pelota está arriba. Ya, mira, la pelota se subió arriba. Pero no, eso no explica. Tú puedes decir: ese camino es por donde subió la pelota, pero de que la pelota subió, tiene que haber alguien que subió la pelota al piso de encima. Entonces, cuando aplicamos eso al mundo natural, tenemos que decirle a Oparin: sí, mira, tú has descrito muy bien los pasos para llegar desde la materia hasta la vida, pero tú no has explicado cómo eso se puede hacer, porque además en el universo la materia no se transforma en vida. Entonces, para que eso sucediera, tú tienes que explicar cómo fue que sucedió. O sea, que nos quedamos con el principio de que necesitamos la hipótesis Dios para explicar el origen de la vida. Mira, yo no voy a entrar en el tema complejo de si es posible crear vida en el laboratorio. No voy a entrar en ese tema. Es un tema complejo, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Yo no tengo problema en aceptar la posibilidad. No, doctor, es que está demostrado, porque si usted no tiene vida, o sea, cuando ponen, ¿quién fue el que demostró que puso algo en un frasco que estaba esterilizado? Pasteur. Sí. Desde que Pasteur demostró eso, que no se podía salir vida donde no había vida, no se puede crear vida en un laboratorio. Entonces. Sí, mira lo que ellos dicen. La posibilidad es que en las condiciones originales del planeta se dieran unas condiciones propicias para crear la vida que no existen hoy. Pero todo eso es una especulación, tú ves. Y bueno, doctor, tenemos que ir a una pausa, pero cuando regresemos vamos a seguir con este tema, porque yo creo que para creer, valga la redundancia, esos argumentos que algunos han inventado, que hablan incluso de millones de años, hay que tener más fe que la fe de nosotros los creyentes en la existencia de Dios. Mientras tanto, usted quédese frente a sus televisores, porque en breve retornamos a su programa Palabra a Tiempo.
Seguimos en su programa Palabra a Tiempo, hoy con este interesantísimo conversatorio con el doctor José Dunker sobre la existencia de Dios y su análisis desde el punto de vista científico, comprobando que Dios existe. Doctor, cuando nos fuimos a la pausa, alguien se comunicó con nosotros a través del WhatsApp y me pregunta que cómo es que la leche pasteurizada, como usted lo explicó, no tiene un microorganismo, una bacteria dentro, tiene una fecha de vencimiento que se vence, que se daña en algún tiempo. Muy buena pregunta, pero fíjate, el hecho de que se dañe no significa que apareció un microbio ahí adentro. Eso, todos los alimentos tienen una fecha límite para su uso. Y usted lo explicó también, dijo que se podía descomponer. Sí, pero no es que aparezca un microbio, sino que la materia se descompone y ya no es apta para el consumo, pero no aparece un microbio. Ese es el proceso de pasteurización. Bueno, lo que hemos dicho es que para uno descartar la existencia de Dios, en primer lugar tiene que explicar el origen de la materia. Y yo he citado la ley de Newton, que dice que en la naturaleza los cuerpos tienden a conservar su estado de reposo o movimiento, salvo que una causa externa intervenga. Entonces, para que hubiera comenzado el Big Bang, como dice la teoría, algo fuera del Big Bang tenía que haber influido. Y la única hipótesis que tenemos de algo fuera del Big Bang es la existencia de Dios. O sea que aunque uno no sea creyente, tiene que poner esa hipótesis pendiente por ahí, porque no tenemos otra en realidad. Y he dicho también que aparte del origen de la materia, si uno descarta la idea de Dios, tiene que resolver el origen de la vida. Y aquí también hemos visto cómo Redi, el principio de Redi, y Pasteur contradicen a Aristóteles y descartan la generación espontánea. Todo vivo nace de otro vivo. Entonces, pregunta el creyente, ¿de dónde vino el primer vivo? El viejo tema del huevo y la gallina. Sí. ¿Qué vino primero? Bueno, Dios intervino para crear, y entonces a partir de ahí la vida se multiplicó. Dios creó la gallina y después la gallina puso huevos y siguió reproduciendo. Exactamente. Hay un tercer punto que uno tiene que resolver si uno elimina la hipótesis Dios, y es el origen de las especies. Fíjate bien que primero hablamos del origen de la materia del universo, la materia prima del universo. En segundo lugar hablamos del origen de la vida. Pero ahora estamos hablando del origen de las especies, o sea, la diversidad de vida que hay en el universo. Primero animales y vegetales, y después hongos, toda la especie de animales, toda la especie seres marinos. Sí, animales en el aire, en el mar, en la tierra. Entonces, ¿cómo explicar el origen de las especies? Bueno, la teoría que tenemos es la de Darwin. Darwin tuvo una teoría que es la única que existe, igual que la teoría del Big Bang, es la única que existe para explicar el universo. La de Darwin es la única teoría que existe para explicar el origen de las especies. Darwin tiene una teoría que es muy parecida a la de Oparin, el ruso que vimos en el segmento anterior. Darwin hizo una observación curiosa y él vio que los animales tenían una estructura organizativa desde lo más simple a lo más complejo. Él dice, aquí yo tengo un gusanito. Los unicelulares. Sí, y cada vez más complejo, aquí hay un gusano, y de aquí sale una culebra. Los invertebrados. Y a la culebra le salen paticas, y después la patica, y llega a ser... Y entonces él dice, él traza como si fuera una escalera de desarrollo. Desde lo más simple, un microorganismo unicelular, hasta lo más complejo que es el hombre. Y Darwin dice, no, mira, esto
en un periodo de millones de años, Doctor. las células se fueron multiplicando y formando cada vez especies más complejas. Y algunos se quedaron en algunas especies, Sí. no siguieron el desarrollo. Bueno, él no explica eso, tú oye, porque eso es uno de las preguntas que habría que hacerle a la teoría, porque algunos se quedaron ahí, porque en realidad las especies que conocemos están estancadas, Sí, no están... no vemos una culebra que tenga paticas, como usted dice, Sí. como dice él. Entonces, Darwin hace un planteamiento que se parece a la teoría de Oparín, porque él describe la escalera que llega desde el piso hasta el segundo piso. Lo que él no explica es cómo la pelota subió para arriba. Porque el mismo principio que vimos, que llamamos la ley de Newton, pero que coincide con la segunda ley de la termodinámica, que es la ley de la entropía. Y la ley de la entropía significa que en la naturaleza todos los cuerpos están perdiendo energía, no ganando energía. Todos están muriendo en la naturaleza. Eso es lo que dice la ley de entropía. Sí. O sea, todo es como un fuego que arde y se apaga y se va. Todo lo que existe está sujeto a la entropía. Entonces, si es así, y la ley de la entropía es una ley hoy por hoy, Ley significa que está confirmado. confirmada, entonces la pregunta que le hacemos a Darwin es, mira, ¿y cómo es que ese proceso contrario a la entropía se produjo sin la intervención de nadie? Y no es posible. O sea, científicamente no es posible. Claro, los que sostienen la teoría de la evolución dicen, es que pasaron billones de años. Bueno, suponte que hayan sido billones de años, pero ¿dónde está la fuerza, la energía que motorizó eso hacia una complejización cada vez más grande? Eso no hay manera científica de decir eso. O sea, hay que creer en esos millones y millones de acuerdo a mi corta visión. Creer en eso hay que tener una fe mucho más grande que creer sí, en que Dios creó todas las cosas. Ellos tienen algunas razones. Por ejemplo, cuando se estudia la naturaleza, tú sabes que existe la prueba del carbono 14, que es una manera como tú puedes medir un objeto en la naturaleza orgánico y saber qué edad tiene. Yo le tengo una respuesta quizá muy sencilla, sí. Muy simple, pero a lo mejor mi mente es muy limitada también. A lo mejor yo no llego a los niveles de ellos. Doctor, si nosotros hubiéramos cogido un científico de los actuales y un día después de Dios haber creado todo, lo cogemos y lo ponemos al lado de Adán y le decimos, dinos la edad que tiene ese individuo, ¿qué usted cree que diría el científico? Bueno, habría fallado en decir la edad de Adán, porque Adán fue creado adulto. Supuestamente, ¿verdad? Como leemos en la Escritura. Sí. Pero acertaría el científico de una manera muy aproximada. Claro, él diría, ese individuo tiene 25, 30 años, de acuerdo al tamaño del fémur, a los dientes, a muchísimas características que describen la edad de una persona. Pero, en realidad, ¿cuántos años tenía? Fue un día de nacido. Pero, mira, de todas maneras, estás hablando de una diferencia de décadas. ¿Tú ves? Pero yo lo que quiero llegar, doctor, es, si Dios creó todas las cosas adultas, esa es mi hipótesis, la Tierra, para llegar a donde está actualmente, el universo, los planetas, necesitaría de una manera normal, a través de un proceso evolutivo, millones y millones de años para llegar ahí, pero en realidad no tiene tanto tiempo
porque fue creada adulta. No sé si me estoy dando a entender, doctor. Ok, sí, sí, lo que tú estás diciendo es válido. O sea, tú estás diciendo que si el universo se originó en un acto creativo, Sí. es diferente a si se desarrolló progresivamente. Exacto. Ahora, de todas maneras, Jesús, incluyendo los geólogos, científicos, cristianos, admiten una larga duración del universo. ¿Tú ves? Una larga duración. A menos que se tome como yo lo estoy planteando. Sí, pero ya el dato del estudio directo de los fósiles sugiere una larga data. Bueno. Vuelvo y repito, eso es parte de lo que puede ser. Sí, porque la idea con el carbono 14 tiene que ver precisamente con el principio de la entropía. O sea, esta vela se está apagando, entonces si va por la mitad, eso significa que han pasado tantos minutos. Así se calcula lo del carbono 14. Y entonces, al estudiar el universo, parecería que realmente hay muchos años. De todas maneras, lo que yo estoy diciendo es, suponte que tenemos todos esos años. Sí, todos millones y millones. Todos esos millones de años. La pregunta es, ¿de dónde se saca energía para motorizar la evolución? Porque la naturaleza no evoluciona, sino involuciona. O sea, la naturaleza se está muriendo, está perdiendo energía. No hay un proceso creativo hacia lo más complejo, sino una degradación. Entonces, eso contradice la idea del origen de las especies. Hay creyentes que son partidarios de la teoría de la evolución. Ellos creen que Dios hizo el universo a través de ese proceso, pero que fue Dios el que dio el Big Bang. El Big Bang. O sea, ellos dicen, sí, el Big Bang es una realidad, pero es Dios que estaba ahí. Bueno. La vida comenzó, pero eso fue Dios. El desarrollo de las especies se dio, pero es decir, tratan de conciliar. No vamos a entrar en ese dato. Lo que quiero decir es... Pero independientemente de eso, doctor, Ajá. el tema que usted está desarrollando no tiene que ver con cómo surgieron las especies. Exactamente. Sino la existencia de Dios. Sí, y que sin Dios no tenemos explicación a la diversidad de las especies sobre el planeta. Finalmente, hay un argumento crucial que es el diseño inteligente en la naturaleza. Pero antes de entrar ahí, yo quiero resumir lo que he dicho hasta ahora para algunos televidentes que se incorporaron hace un rato. Yo estoy diciendo que la existencia de Dios debe someterse a la argumentación científica. Y eso en algún momento de la vida uno tiene que detenerse a pensar si existe o no existe. Y no simplemente afirmar que sí o afirmar que no. Como tú dijiste al principio, nosotros los creyentes que somos estudiosos de la ciencia creemos que para tú negar la existencia de Dios, tú necesitas más fe que para creer la existencia de Dios. Porque creer la existencia de Dios te da la respuesta que la ciencia todavía no está en condiciones de dar. En primer lugar, si tú descartas la existencia de Dios, tienes que explicar el origen de la materia. Y hay una ley científica de Lavoisier que dice, nada se crea. O sea, entonces, ¿cómo fue que se creó? ¿Cómo fue que comenzó? Hay una ley que dice que los cuerpos mantienen su estado de movimiento, reposo, salvo que una causa externa intervenga. Entonces, si fue el Big Bang, ¿cuál fue la causa externa que intervino? Entonces, es más fácil creer, es más creíble creer lo que dice el libro de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Asunto resuelto. Sí. El segundo problema... De ahí en adelante todas las piezas del rompecabezas caen. Exactamente. El segundo punto que he dicho es el origen de la vida.
Y aquí de nuevo he citado a Pasteur y el principio de Redi, que explican que todo vivo nace de otro vivo. O sea, una gallina viene de otra gallina, y esa gallina viene de otra, y esa viene de otra. Entonces, ¿cómo comenzó el asunto? ¿Cómo vino la primera gallina? ¿Cómo vino el primer ser vivo? La única explicación que tenemos hasta hoy es que Dios hizo un acto creativo, apareció la vida. Y en tercer lugar, he dicho que si tú descartas la existencia de Dios, tienes que explicar el origen de las especies, y que la teoría de Darwin, la evolución, le falta el motor evolucionador, porque la ley de la entropía sugiere que el universo está sujeto más bien a un proceso involutivo de pérdida de energía y no de ganancia de energía. Entonces, para que la teoría de la evolución sea verdad, tú tienes que demostrar por qué razón se ha producido en contradicción con la ley de la entropía. Finalmente, se ha propuesto en los últimos años un argumento contundente, que si no mencionáramos los otros cuatro, este solo es suficientemente contundente. Y es que cuando tú miras el universo, Jesús, y tú como ingeniero eléctrico, ¿verdad? Sí. Cuando tú miras el universo, tú ves un diseño inteligente. O sea, tú tienes que trabajar a veces, por ejemplo, en hacer la electrificación de un edificio. Sí. Pero tú tienes que decir, bueno, pongo este cable aquí, este agujero aquí, esto, ta. Sí. Eso es un diseño inteligente. Doctor, mire, nosotros tenemos una bombita que se llama corazón ahí, que bombea alrededor de 1500 galones de sangre por día, que dura 70, 80, 90 y 100 años prendida, bombeando todos los días sin apagarse nunca, sin tener una energía eléctrica o un combustible que consumiendo ese combustible que lo mantenga prendida esa bombita. 1500 galones es una cisterna de agua diario, y que no se calienta. Un motor eléctrico o de combustible, usted lo prende y al rato está calentísimo. Sí. No, y el organismo entero, yo estoy... Para poner un ejemplo, doctor. Sí, el año que viene, en marzo del año que viene, yo cumplo mis 76 años de vida. Yo cumplo en marzo también, doctor. Es el medio aniversario de nosotros. Esta máquina que yo les presento tiene 75 años dando vuelta por este mundo. O sea, eso fue un diseño inteligente, solo atribuible al creador. Con 2 cámaras de video. No, pero eso es, si uno describe, yo recuerdo... No sé si hay llamarle bocinas. Sí. Mira, yo recuerdo cuando estaba en el bachillerato. No, esto sería como los micrófonos. Sí. La bocina sería la lengua y las cuerdas vocales. Estando en el bachillerato, yo le dije a mi amigo Jacinto, se llama, en clase de anatomía, estábamos en el recreo para entrar a la clase, y mientras yo estoy revisando mi clase, yo le digo, Jacinto, pero tú encontraste a Dios en el libro de anatomía. Él me dice, que tú siempre metiendo la religión donde no va. Jacinto, pero cuando tú estudiaste cómo funciona el cerebro, el corazón, esto, lo otro, ¿no se te ocurrió que Dios estaba detrás de todo eso? Jacinto después me dijo que eso le impactó tanto que se puso a buscar y a tomar en serio su fe, y llegó a ser un estudioso realmente de la palabra. Ese es el diseño inteligente. O sea, tú sales por la naturaleza y tú ves una flor. ¿De dónde viene una flor?
Una posibilidad es, bueno, eso lo hizo la naturaleza, pero espérate, hermano, ¿cómo es que lo hizo la naturaleza? ¿Qué le dio la forma, el color? Doctor, un basurero donde hay muchísimo mal olor y basura y cosas putrefactas. Nace esa matica y echa esa hermosa flor. Y así, cuando estudias la vida de los animales, vamos a comenzar por los insectos. Mira, hace muchos años, en el siglo XIX, un investigador un ingeniero se puso a revisar un panal de abejas. Y él quiso ver si el grosor del panal que hacen las abejas tiene la estructura apropiada para su mayor resistencia. Y con los cálculos que él pudo hacer, concluyó que por una fracción de micra, las abejas habían sido acertadas. Y eso se celebró como un hecho científico importante. Pero en el siglo pasado, ya con el desarrollo tecnológico, a otro investigador se le ocurre revisar aquella investigación y midió todo ya con aparatos más sofisticados para medir. Más preciso. Y demostró que el que se había equivocado era el investigador. Y que las abejas te hacen el panal justo del tamaño que lo tienen que hacer. Señores, pero ¿no confirma eso un diseño inteligente? O sea, ¿no confirma eso que algo tuvo que haberlo planificado? Porque la evolución significaría que eso fue el resultado de una evolución ciega, sin que nadie lo pensara o lo planificara. Mire, hay que tener demasiado fe para tú creer eso. Doctor, para tú no creer en Dios, tú necesitas demasiado fe. Pero las termitas que yo estaba viendo en Discovery sí, Channel, las termitas. Sí, esas sí. termitas en esos lugares de África que son muy calurosos, te hacen un diseño donde el aire entra por un lado. Impresionante eso. Un diseño de aire acondicionado para vivir dentro de esa casa. No. Y el aire entra fresco por un lado y sale caliente por el otro. Sí. Y no. increíble. No, mira, para tú descartar la existencia de Dios y mirar la naturaleza, tú necesitas una capacidad impresionante de especulación. Especulación. Y comenzar a suponer cosas, porque científicamente no hay base para negar la existencia de Dios. Fíjate, yo no estoy diciendo que te voy a demostrar la existencia de Dios. Lo que estoy diciendo es que la existencia de Dios es la hipótesis más creíble. O sea, cuando tú mires el universo, la existencia de Dios es la hipótesis más creíble. Mira, finalmente, Jesús. No, pero antes de usted entrar en ese finalmente, yo quiero con relación a ese cuarto tema de las especies. No, el diseño inteligente. Del diseño inteligente. Doctor, yo hace unos años, yo estaba analizando y pensando, el único ser racional es el ser humano. Usted se imagina que los caballos o los elefantes o cualquier especie de esas que tienen tantas fuerzas que nos superan a nosotros en fuerzas y energía pensaran. Usted se imagina que esos animales que son muy poderosos utilizaran esa fuerza de manera racional. ¿Dónde estaríamos nosotros? No, mira, lo que estás diciendo permitiría un quinto argumento, y es el origen de la espiritualidad. Sí. De la capacidad de tú tener conciencia de lo que está pasando. Porque mira, eso que estás diciendo significa lo siguiente, que el ser humano tiene la capacidad no solamente de funcionar con toda esa complejidad, sino que puede imaginarse el futuro, puede pensar en el pasado y puede observar el presente de manera consciente. Mira, eso es un hecho que todavía no tenemos manera de explicarlo científicamente. Doctor, si hubieran varias especies
que pensara. Eso quiere decir también que el ser humano es el único ser que está y se adapta perfectamente a lo que dice Génesis. Sí. Pero también el evolucionista te va a decir que es el clímax de la evolución. O sea, que el hombre tiene eso por evolución. Bueno, lo que estamos diciendo es que para tú observar el mundo natural a nuestro alrededor, la mejor hipótesis es la existencia de Dios. Y esto hace su mayor complejidad con el estudio del cerebro humano. Mira, Jesús, lo más grande que existe en el mundo natural es el cerebro humano. Se calcula que el cerebro humano está formado, oigan bien, señores, por una 10.000 billones de neuronas. Una neurona es una célula. Una célula nerviosa. Y eso es, mira, como un laboratorio. Eso es más complejo que la NASA. Mucho más complejo que la NASA. Que cualquier computadora. Hay una teoría de que el cerebro funciona como 3 computadoras interconectadas. Eso es un sistema que hoy día se usa, aunque es poco conocido, de computadoras paralelas. No voy a entrar en detalle, pero computadoras paralelas significa 3 nódulos funcionando de manera sincronizada, pero diferentes. Y eso entonces le daría más complejidad. Eso se da no solamente en el ser humano, sino en los mamíferos. Pero en el ser humano, aparte de eso, está, como decíamos, la conciencia. Ahora, este cerebro humano y de los mamíferos, esto fue resultado de la ciega evolución. O sea, de la evolución como una ley así, sin que nadie lo esté programando ni dirigiendo. No, eso... Una mano inteligente tiene que haber participado. Doctor, en una ocasión alguien dijo, si cuando los americanos llegaron a la luna hubieran encontrado un reloj dando la hora, hubieran dicho, los rusos llegaron primero. Exactamente. A nadie se le hubiera ocurrido decir... Que fue de la evolución. Bueno, concluyo con esta anécdota de una viejita creyente que escuchaba a un intelectual ateo disertando sobre la inexistencia de Dios. Y el hombre daba todos sus argumentos para descartar la existencia de Dios, y la viejita se le acerca y le dice, mire, usted ve ese reloj que yo tengo, eso se hizo solo. Se queda mirando así, eso se hizo solo, dice el científico. Pero doña, ¿cómo te va a decir que se hizo solo? Es un reloj suizo, y para hacer eso tuvieron cerebros inteligentes que concebirlo, fabricarlo, y mire cómo cada piececita está en su lugar. ¿Cómo usted va a decir? Dice, pero usted es más tonto que yo, porque usted está suponiendo que todo el universo que existe, la belleza, la planta, las flores, que eso vino de la nada. Entonces, si un reloj no pudo venir de la nada, ¿cómo el universo entero puede ser explicado de la nada? Dios existe. Mira, el próximo miércoles, yo quiero que tú me invites a concluir, porque yo te quiero hablar el próximo miércoles sobre Dios, pero no desde el punto de vista filosófico como hoy, sino qué quiere Dios de sus hijos. El próximo miércoles. Desde el punto de vista de la fe. Sí, ya esta vez voy a abrir la Biblia. Yo creo que tú me permitas abrir la Biblia el próximo miércoles para decir a los amigos que Dios existe. Pero el problema no es solamente que exista, sino que Él quiere de nosotros. Claro, porque si nos quedamos ahí solamente, no avanzamos. Entonces de eso te prometo que hablaremos. El próximo miércoles ya está comprometido. A las 7 de la noche estaremos aquí si Dios quiere. Miren, doctor, y centramos lo que es la fotosíntesis. Que los árboles cogen un gas letal que nosotros producimos cuando respiramos, que es el dióxido de carbono, lo consumen y lo convierten en oxígeno
que es el gas que nosotros necesitamos para sobrevivir. Mire, doctor, no terminamos esta noche. Señores, gracias por su sintonía. De esta manera hemos llegado al final del programa por esta ocasión, invitándole a que nos acompañen otra vez mañana y todos los días en el mismo canal y a la misma hora. Muchas gracias.